At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Ya sabes que la vida, la evolución, la venta, el mercado es puro cambio. Y hoy quiero hablarte de cómo puedes detectar esos cambios que se están produciendo en el entorno B2B para que tengas esa agilidad y no te quedes fuera con la sensación de que de repente llamas al cabo de unas semanas y han tomado una decisión de comprar algo que quizás tú también vendías, pero no te han llamado ni te han tenido en cuenta. Así que si quieres saber cómo detectar esas señales para poder ser mucho más ágil, no te hablo de qué tienes que hacer tú, sino de cómo detectar esas señales que hay en el mercado que tú ves, pero a veces pasan un pelín desapercibidas. Si quieres detectarlas, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados y a encontrar, esa manera en la que vivir y trabajar no sea un auténtico encaje de bolillos, sino que sea una manera natural, sencilla y que lo que aprendas en un sitio te sirva para otro. Te contaba en la introducción que muchas veces nos damos cuenta de que tu cliente, el cliente te llama o llamas tú para hacer el seguimiento, que espero que lo hagas, ya lo sabes, y de repente te encuentras con que han comprado algo parecido a otro y no te han llamado ni te han tenido en cuenta. Y fíjate, las señales estaban ahí, pero quizás tú no te has dado cuenta hasta ese momento. Hace unas cuantas semanas hablaba un episodio de eso, como te conté en la introducción, de qué tenías que hacer tú, que la vida es puro cambio y tú tienes que evolucionar y cambiar. No te puedes quedar estático esperando a que los problemas se solucionen solos, porque tristemente tengo que decirte que no se solucionan solos. Empeoran solos, aparecen solos, pero todavía no he encontrado un problema que se solucione solo. Así que la mejor manera de poder hacer frente a esos problemas que te puedes encontrar y te vas a encontrar, porque lamento decirte que la vida es aprendizaje y parte del aprendizaje son los problemas, es estar preparado y detectar esas señales, porque a veces ves venir el cambio, pero no eres consciente de que se está acercando. A veces no te das cuenta de determinadas cosas o no le das el peso a determinadas circunstancias y por eso acabas por pensar que no era tan importante y esas pequeñas señales, a veces son pequeñas, a veces son monumentales, se te pasan de largo y tienes la sensación de, vaya, podía haber hecho algo antes, ¿no? Para evitar tener esa sensación de, Dios mío, tenía que haber hecho antes, vamos a ver cómo detectar esas señales de un cambio que se acerca, sigilosamente o estrepitosamente a veces, sobre todo cuando estamos hablando de entornos B2B, ¿no? Porque en el B2C quizás sea más fácil de preguntar, pero en el B2B hay tantas personas involucradas que quizás es bastante diferente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ese tipo de señales que realmente, si prestas atención, puedes observar, ¿no? Y hay distintos tipos. Primero están las señales dentro del propio cliente, ¿no? Cuando te piden tiempo, cuando esto es para más adelante, es que el presupuesto no sé si lo voy a tener, ¿no? Ahí hay algo que te tiene que hacer preguntarte qué hay, ¿no? Te tienen que ayudar a pensar de una manera diferente, ¿no? A darle una vuelta para ver qué es lo que puedes averiguar ahí. Cuando de repente
hay un cambio de interlocutor, de estructura interna, las personas que estaban llevando el proyecto o lo que vayas a hacer no son las mismas que tienes ahora, ha habido mucho movimiento interno, eso significa que hay, bueno, pues probablemente proyectos que se paren o que se aceleren, va a haber, bueno, cuando hay mucho movimiento generalmente se paraliza todo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí tienes que tener en cuenta que te tiene que hacer por lo menos tener una señal de alarma de que hay que prestar más atención a lo que está sucediendo ahí, ¿no? O directamente te dicen que están priorizando otros proyectos que vienen desde la dirección muchas veces o desde otro área o que de repente hay una directriz que han dicho que ahora mismo se paralice todo, ¿no? Dentro de un cliente, estas son quizás las 3 señales más evidentes de prestar atención, de decir, bueno, por lo menos de que tú te hagas las preguntas de ¿tengo que prestar atención a esto o no? Y a partir de que tú te hagas las preguntas es cuando realmente pues tú puedes ver cómo avanzas, cómo lo analizas, puedes darte cuenta de que investigar un poco, ¿no? Preguntar a unos, preguntar a otros, moverte, ¿no? Como se suele decir, brujulear un poco para averiguar qué es lo que hay, ¿no? O qué te estás perdiendo. Luego hay otro tipo de señales que son más propias del sector, ¿no? Pues aparecen pues dentro del sector de tu cliente, del tuyo también, por supuesto, sabes que siempre tienes que vigilar al tuyo, pero dentro del sector de tu cliente aparecen nuevos actores, nuevas empresas que hacen que tu cliente tenga que, efectivamente, a lo mejor tiene que le viene un competidor muy fuerte desde otro lado, o le vienen ahora que está tan de moda los aranceles, ¿no? Eso es eso va en otro lado, ¿no? Pero te viene un competidor muy fuerte que no contaba, se te implanta en la misma calle y tienes que darle una vuelta, ¿no? Y evidentemente quizás se paralicen los proyectos de inversión. Esos son cambios que afectan a tu cliente. También están cuando tú estás metido dentro de lo que es el negocio de tu cliente y te mueves pues por revistas del sector, blogs del sector, foros del sector, estás en el mundillo del sector de tu cliente, empiezas, ¿no? El famoso run run, empiezas a escuchar, a poner atención, a poner la oreja y empiezas a darte cuenta de determinadas cosas que, bueno, que se están oyendo, ¿no? Se empieza a sospechar. Y por supuesto, cualquier nueva normativa hace que tu cliente de repente se vea, pum, impactado, ¿no? Por una nueva normativa que es de obligado cumplimiento y que probablemente les desbarajuste todo lo que tenía pensado hacer. Esto no significa necesariamente que sea un riesgo. Ya sabes que donde hay un riesgo hay una oportunidad. Y yo creo que la vida, en el fondo, es un pelín todo riesgo, ¿no? Siempre hay que saber darle ese puntillo en el que coges el riesgo y te lo echas así. No te voy a decir a la espalda, pero sí que lo metes al bolso y decides tirar para adelante porque con ese riesgo se pueden hacer también cosas muy chulas, ¿no? Donde hay un riesgo siempre hay una oportunidad. Donde hay una nueva normativa hay una oportunidad. Depende de lo que tengas que hacer tú, depende de lo que vendas tú. Pero evidentemente es algo que va a impactar al negocio de tu cliente y por lo tanto es una señal de que, uy, se avecinan cambios en el mundo B2B, ¿no? Cualquier persona que esté impactada por normativas, por nuevos actores, bueno, son maneras en las que, o por run run, ¿no? Por en gallego me encanta el ruse, por una serie de cosas que vas escuchando, sabes que va a haber determinados cambios. Y luego tienes una tercera fuente de información para detectar estos cambios que vienen en el entorno B2B, que son tus propios datos, esos a los que a lo mejor no le has hecho mucho caso, porque ya sabes que alimentar, tener un buen sistema de seguimiento, tener un buen sitio donde vayas, un repositorio de información es fantástico y maravilloso. Hay que alimentarlo. Si no lo alimentas, ya sabes que al final eso es como cualquier otra cosa. No es que haya un CRM mejor que otro. Es que el único CRM que funciona es el que realmente está bien alimentado y te permite sacar la información que tú necesitas. Si no es directamente, por lo menos indirectamente, pero porque la información está ahí dentro. Entonces, tú, por ejemplo, en tus propios datos te vas a dar cuenta de que hay menos respuestas, que el ciclo, ¿no? ¿Os acordáis de los KPIs? Cuando hablábamos de KPIs, que lo que tardas en cerrar una venta, de repente si antes eran 7 meses, ahora se te está alargando. Cuando empiezas a tener un mayor nivel de objeciones que antes no tenías y no sabes muy bien por qué, y empiezas a darte cuenta de que todo se dilata en el tiempo, pero sin una justificación, ¿cómo te diría yo? Muy clara, ¿no? Ahí es cuando tienes que ser consciente de que quizás hay algo que se te está escapando. Y cualquier cosa que se te escapa es un riesgo. Y un riesgo no controlado es un problema. Fíjate que un riesgo es una oportunidad cuando la conoces, pero un riesgo no controlado es un problema, porque no lo conoces y por lo tanto, bueno, pues te puede explotar un poco en las manos. Dicho esto, en el que ya tenemos claro de dónde puedes sacar la información, ¿no? Para ver esas 3 fuentes, el propio cliente, el sector del cliente y tus propios datos, ya tenemos claro qué cosas, ¿no? Qué señales puedes estar ahí. Vale, ¿ahora qué haces, no? Ya he detectado esas señales. ¿Qué tengo que hacer?
¿Cómo me puedo ajustar? ¿Qué puedo hacer para no quedarme fuera del carro, ¿no? Para continuar en ese carro de la venta, en ese cliente o en ese sector. Mira, pues lo primero es, como siempre, revisar tu propuesta de valor. Esto es obvio, no es de sentido común, en base a lo que estás escuchando, a la competencia que está llegando, en base a la normativa que está afectando, revisar si tu propuesta de valor sigue siendo ajustada a lo que tu cliente, bueno, pues tiene ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Esas nuevas normativas, a esos nuevos problemas, situaciones, logística, lo que sea que ahora mismo has detectado con esas señales, ¿no? Lo siguiente es hablar con tus clientes y preguntarles, hola, ¿qué tal? Las preguntas son maravillosas. ¿Por qué se nos olvida preguntar? ¿Por qué se nos olvida lo más obvio? Cuando tienes una duda, ¿qué es lo más fácil para resolver la duda? Preguntar. Y no me refiero a ChatGPT. Ir a la fuente a buscar el problema. Y ChatGPT es maravilloso, entiéndeme. Pero estoy hablando de, si tienes una duda respecto a cómo le puede afectar algo a un cliente, tu cliente lo va a saber mejor que nadie. Si no lo sabe, a lo mejor hasta le vendes una consultoría para ver cómo le ayudas ahí. Pero lo más importante aquí es que le preguntes directamente. Si tienes una buena relación, qué mejor manera de interesarte por ellos. Incluso a lo mejor ni siquiera se han enterado de que hay una normativa y vas tú y se la cuentas y te posicionas como alguien que está, bueno, enfocado en darles el mejor servicio. Desde luego tienes que volver a, igual que revisabas tu propuesta de valor, averiguas y validas, ¿no? Preguntando a tu cliente qué está pasando, tienes que reposicionar lo que estás vendiendo. No te digo ni el producto, ni el servicio, ni la solución, ni el llámalo X que estés vendiendo. Te digo el cómo lo estás haciendo. Ya no solo revisar tu propuesta de valor, sino ajustar y reposicionar. Bueno, pues, ¿cómo lo estás diciendo? A lo mejor imagínate que tú has montado una solución con distintos servicios y distintos productos de lo que tú vendes y de repente, por la casuística global, esa solución estándar que tú vendes ya no aplica. A lo mejor es demasiado cara o tiene cosas que tus clientes ya consiguen por otro lado y tú estás encareciendo esa solución que estás dando porque tienes distintas cosas que estás metiendo que tu cliente no valora. Bueno, pues a lo mejor deberías de quitarla, añadir otras que sí valoran. Yo no te digo, fíjate, ni que cambies el producto, ni que cambies el servicio, ni que cambies el valor, ni que cambies el precio. Digo que lo ajustes a la realidad que tiene el mercado. Si eso significa que le quitas cosas, le das menos precio y vendes más, pues fíjate, a lo mejor si antes vendías 4 al mes, le quitas 2 cosas, le bajas un 10%, pero vendes 10, y estás ganando, ¿no? Estás vendiendo el doble de, vamos, te merece la pena, ¿no? En este caso. Y también tienes que tener en cuenta que no estás solo en este mercado. Como no estás solo en este mercado, tienes que entender y analizar qué está haciendo tu competencia. Esa que no es ni un enemigo, pero que sí que es una fuente de información estupenda y maravillosa con la que te puedes llevar bien, con la que puedes hablar, con la que puedes comentar. No se trata de que copies lo que están haciendo. A mí, sabes que me encanta la palabra modelar. Lo que algo funciona, lo que hay que hacer es, oye, si el éxito ya sabes que es un patrón que se puede replicar. Bueno, pues si esto funciona, voy a ver cómo eso que le funciona a este, puedo aplicarlo yo, pero no copiando lo que hace, sino cogiendo la idea y aplicándola. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. El podcast. ¿Hay cuántos millones de podcasts hay? Y digo millones porque va a haber un montonazo. Vale, yo cuando empecé a hacer el podcast tenía una idea, o sea, yo era consumidora de podcast, había escuchado, yo qué sé, sigo escuchando un montón de podcasts, genial. Vale, de hecho el otro día, por ejemplo, a mi comunidad, a la gente que está en la newsletter, que recibe cada día un correo en el que les cuento trucos de venta, aprendizajes y demás, y hasta recomiendo libros, incluso películas, les decía, oye, bueno, pues por un tema de salud he vuelto otra vez a correr, necesito que me recomendéis podcast. Y es maravilloso preguntar, primero porque encima vosotros me contáis qué estáis escuchando, lo cual a mí me ayuda a entender cuáles son vuestras inquietudes. Segundo, porque a mí me abre un abanico de nuevas posibilidades y veo, bueno, pues qué se está haciendo, ¿no? Y escucho cómo se hacen podcast, cómo hace podcast otra gente, ¿no? Con la que puedo estar más o menos de acuerdo, más o menos en sintonía, pero escucho cómo lo están haciendo. Y eso al final lo que me da pie es a pensar qué puedo de cómo se está diciendo aquí integrar yo, ¿no? Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, voy a coger A, B, C, D, pum, lo paso por mi filtro y veo cómo esto que les ha funcionado lo puedo integrar yo en lo mío. Eso es lo que se llama sacarle el máximo partido al análisis que haces de tu competencia. No solo para saber qué hacen, sino para cómo puedes sacar lo bueno que hacen, lo malo que hacen para no repetirlo, pero lo bueno que hacen para poder implementarlo. Si tú revisas lo bueno y lo malo que haces tú, lo bueno y lo malo que hace la competencia, intentas buscar siempre la excelencia, pues al final acabas teniendo pues una manera, sin volverse, ya sabes, ¿no? Paralyze by analyze, no. O sea, la parálisis por análisis, no. Lo que tienes que hacer es averiguar cómo mejorar
implementar y hacerlo en pequeños cambios, no esperar nunca la perfección ni el momento perfecto. Nunca va a existir el momento perfecto. Si algo sale mal, bueno, pues corriges y tiras para adelante. Si te caes, te levantas y continúas. Yo me he lesionado volviendo a correr y aquí estoy. O sea que no pasa no hay ningún problema, lo asumo. Y luego, una vez que has encontrado, ¿no? Y has visto todo esto, ¿no? Has revisado la propuesta de valor, tu discurso, has analizado la competencia, has hablado con tus clientes para entender mejor qué es lo que le está sucediendo. A partir de ahí lo que haces es, bueno, pues coges a toda la gente con la que tú tienes que trabajar en tu día a día para posicionar tu producto, tu servicio, interna, externa, clientes, y comunicas el cambio. Todo este cambio que hayas hecho, de revisar, de analizar, de ajustar, lo tienes que comunicar tanto internamente para que todo el mundo sepa lo que hay, como externamente y hacia el cliente para que sepan que, bueno, que en base a la normativa, en base a los cambios de sector, en base a los nuevos competidores, en base a facilitar que los tiempos no sean tan largos, en base a las objeciones que estás viendo que recibes, estás ajustando tu discurso, por ejemplo, para reducir o minimizar las objeciones, intentando incorporar las objeciones más comunes, que por eso hay que llevar un diario de objeciones, en tu propuesta de valor. Y con esto tendríamos, bueno, pues los 5, ¿no? Los 5 cosas que te pueden ayudar a entender, una vez que has entendido cuál es ese cambio, ¿no? No tiene por qué ser una deriva, puede ser un cambio, que a veces incluso el cambio, sabes que el cambio no tiene por qué ser malo. No sé por qué tenemos tanto miedo al cambio. El cambio no tiene por qué ser malo, puede ser tremendamente positivo. Lo que pasa es que hay que adaptarse, y es cierto que adaptarse requiere cierto esfuerzo. Una vez que te das cuenta hacia dónde va el cambio y tú has hecho esa adaptación, bueno, pues con estas 5 maneras de entender cómo puedes adaptarte, ¿no? Ya vas a tener, bueno, una pequeña guía en la que puedas trabajar y la que puedas ser, bueno, más consciente de cómo se va, de cómo te puedes ajustar, ¿no? Y dicho esto, venga, ahora cómo lo hacemos, ¿no? De manera ágil, y lo integras en tu rutina comercial para que pim pam pum, esto no sea un proceso de 7 meses y haya entrado una nueva normativa, otro nuevo competidor y todo el trabajo se haya ido al garete de lo que has hecho. Al garete ya sabes que nunca se va, pero entiéndeme lo que te quiero decir, ¿no? Este proceso de análisis, de estudio, de valoración y de validación, tiene que ser ágil, porque si esto tarda un año, la vida en un año cambia, Dios mío, de manera radical. No puedes estar un año dándole vueltas a todo, tienes que hacer las cosas de manera mucho más ágil, ¿no? Porque si no, al final te quedas fuera del mercado, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de entornos de empresa en los que hay una barbaridad de cambios cada día, legislativos, de la vida. Fijaos lo que pasa, ¿no? La vida es totalmente puro cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar de manera ágil, pues, todos estos cambios a tu rutina comercial, ¿no? Lo primero es que intentes tener esa capacidad de detectar los pequeños cambios, ¿no? Esa como es la capacidad de detectar alertas de manera temprana, ¿no? Esa manera en la que tú eres capaz de detectar determinadas cosas, ¿no? Que estás ahí al día. Para eso es cierto que hay que estar muy informado. Para eso es cierto que tienes que tener, como digo yo siempre hago así con la oreja, toco la oreja, porque es como hay que tener la parabólica, ¿no? Siempre digo, la parabólica tiene que estar bien puesta y bien enfocada. Y hay que dedicarle tiempo a formarse. Y ya tienes multitud de herramientas. Ahora tienes incluso la manera en la que sí que puedes utilizar la inteligencia artificial para que le preguntes, oye, pues que te revise determinadas fuentes de información cada día o cada 2 días y te vaya contando qué nuevas cosas están ahí. Puedes detectar de manera, un sistema simple de alerta temprana puede ser no tiene por qué complicarlo, ¿no? Sobre todo, fíjate, no hace falta que te vayas a ChatGPT, escucha las reuniones, si tienes reuniones con tu equipo, con tu gente, con las personas de tu departamento comercial, del departamento técnico, que tienen 2 orejas también y escuchan al cliente, pues pueden ser capaces de transmitirte información que a lo mejor tú no eres capaz de escuchar de otra forma. Y además puedes tener, bueno, pues, no sé, no sé, ¿a ti no te gusta estar al día de qué pasa en el mundo, en el mercado, lo que tú vendes? A mí me encanta. Es cierto que estando en tecnología y en contenidos es casi imposible estar al día, pero intento no perderme lo más gordo. Entonces, básicamente, si no te pierdes lo más gordo, luego, pues en cuanto detectas algo, tienes más capacidad, ¿no? Esto al final es como un músculo que vas entrenando. Tienes más capacidad de ir hacia profundizar esa información, ¿no? Así que la mentalidad para tener este sistema de alerta temprana es clave. No esperes al cambio para moverte, muévete ya. Observa, ajusta, revisa, valida. Tienes que estar siempre protegiendo tu capacidad de vender en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y en el largo plazo tendemos a ser tan cortoplacistas que se nos olvida. Así que la única manera de proteger tu venta en el largo plazo es trabajar en el corto
y en el medio, para que cuando llegues al largo eso esté resuelto. Así que no te olvides de que el sistema de alerta temprana es la mejor manera de hacerlo, que tienes todas las herramientas a tu disposición dentro de tu casa, en tus reuniones, en las redes sociales, en las páginas web, en foros, en la inteligencia artificial, para sacar información que te permita darte cuenta de que cuándo va a haber algo que afecte realmente a tu mercado, ¿no? Cuándo va a haber algo que realmente suponga un riesgo, que ya sabes que puede ser una oportunidad, o no, para que puedas implantar una solución. No me quería extender mucho más, que como siempre me pongo a hablar y hablar y hablar, y ya veis que al final la acabo liando, que ya te quedarás con que al final la vida es cambio, la vida es evolución, y en el mercado pensamos que las personas cambiamos y cambiamos un montón cada día, y esto es maravilloso también, pero es cierto que las empresas, los sectores, las organizaciones, las normativas están en continua evolución. La geopolítica afecta cada día más al desarrollo de una empresa en un entorno local más chiquitito, ¿no? Y no podemos dejar de lado el micro y el macro, tenemos que estar viendo las dos partes de la ecuación para entender que si tú no controlas el micro y el macro, o estás demasiado centrado en el micro, pero pierdes el foco del macro, cuando te quieras dar cuenta, estás fuera del mercado. Y eso es el objetivo de este episodio, evitar que estés fuera del mercado. ¿Y cómo se puede evitar? Pues estando atento. Así que recuerda que en el mercado B2B es tan ágil o más como el B2C, solo que pasa es que no se ven, y si no detectas las señales a tiempo, te encuentras el cambio encima de la mesa y ahí ya probablemente tengas que ir contra reloj, y se trata de no tener que estar dando vueltas, y que si aprendes a detectar esas señales a tiempo, de verdad tienes la capacidad de reposicionarte y posicionarte como alguien que está en el cliente aportando, y esa parte de venta consultiva, de vender es ayudar, de vender es aportar, que tan importante es para que te valoren como lo que ofreces y como profesional, que es el que está ofreciendo aquello que está vendiendo a sus clientes. Así que nada más por hoy. Simplemente te pido que tengas la capacidad de reaccionar con inteligencia y con rapidez hacia los cambios, siempre pensando y madurando. Nada más por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, no olvides comentar, darme un like, compartir y hacerme saber cómo te ha ayudado a vender mejor y a estar más atento en esta ocasión a los cambios de mercado. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.